Brasil es hoy el mayor productor de café en el mundo, un lugar que alcanzó tras siglos de trabajo, cambios profundos en su economía y transformaciones en su sociedad. La historia del café en Brasil comienza en 1727, cuando el sargento mayor Francisco de Melo Paleta fue enviado a la Guyana francesa en una misión diplomática. Su verdadero objetivo era conseguir semillas de café, un cultivo que los franceses se negaban a compartir. Según se cuenta, Paleta logró conquistar la simpatía de la esposa del gobernador, quien al despedirse le entregó un ramo de flores. En su interior escondía las primeras semillas de café que llegarían a Brasil. Al principio, el cultivo se limitó al norte en Pará, pero esa pequeña entrega marcaría el comienzo de una historia que transformaría por completo la economía y la identidad del país. A finales del siglo XVIII, los primeros cultivos en Río de Janeiro mostraron un gran potencial. Con el crecimiento del comercio internacional y la creciente demanda en Europa y Estados Unidos, el café empezó a expandirse con rapidez. A principios del siglo XIX, la producción aún era modesta. Por ejemplo, en 1800 las exportaciones eran de unos 780 kilogramos. Para 1820 ya alcanzaban las 5.850 toneladas. Y en 1840 Brasil se había consolidado como el mayor productor mundial, con 62.300 toneladas exportadas. Su crecimiento continuó y a finales del siglo XIX ya superaba las 453.600 toneladas anuales, dominando ya el mercado mundial. Pero el vertiginoso ascenso de esta industria no solo se midió en cifras y riqueza. Detrás del café que cruzaba los océanos había un costo silencioso, la transformación irreversible de la tierra que lo sostenía. A medida que la producción crecía entre los siglos XVIII y XIX, también lo hacía la necesidad de tierras fértiles. Esto provocó una deforestación masiva en Sao Paulo, Minas Gerais y Espíritu Santo. Bosques tropicales fueron talados para abrir espacio a las plantaciones, alterando ecosistemas y contribuyendo a la erosión del suelo. La construcción de ferrocarriles y puertos para el transporte del café también aceleró este proceso. Si bien el café estaba impulsando la economía brasileña, también estaba dejando una huella ambiental profunda. Pero la tierra no era la única que pagó el precio de la prosperidad. El auge cafetero también se sostuvo sobre las espaldas de quienes trabajaban las plantaciones. El aumento de la producción de café también trajo consigo una realidad brutal: el uso masivo de mano de obra esclava. Se estima que casi la mitad de los africanos esclavizados que llegaron a América fueron enviados a Brasil. Inicialmente trabajaban en plantaciones de azúcar, pero más adelante se encargarían de los cafetales. Se estima que a principios del siglo XIX más de 1.5 millones de esclavos trabajaban en el país, muchos de ellos en las plantaciones de café donde soportaban jornadas extenuantes y condiciones inhumanas. La abolición de la esclavitud en 1888 supuso un duro golpe para la industria cafetalera, pues estaban perdiendo su principal fuente de mano de obra. Esto provocó una crisis laboral que los grandes productores resolvieron al impulsar la inmigración masiva. El gobierno promovió la llegada de miles de trabajadores extranjeros, principalmente italianos, alemanes, portugueses y japoneses, quienes reemplazaron a los esclavos. Sin embargo, muchos de ellos continuaron enfrentando condiciones precarias bajo contratos abusivos. En este escenario, quienes controlaban las plantaciones no solo acumularon riqueza, sino también un poder político sin precedentes capaz de moldear el rumbo de todo un país. El auge del café en Brasil no solo transformó la economía, sino también la política, pues surgió una élite poderosa conocida como los barones del café, los cuales eran grandes terratenientes que controlaban vastas extensiones de tierra y acumulaban fortunas inmensas gracias al comercio del grano. Durante gran parte del siglo XIX y principios del siglo XX, estos barones moldearon el rumbo del país. Su influencia se consolidó como la llamada República del Café con Leche, una alianza política entre las élites de Sao Paulo, dominadas por productores de café, y las de Minas Gerais, dominadas por ganaderos. Mediante un sistema informal, alternaban la presidencia y aseguraban que las leyes y decisiones favorecieran a sus intereses. Impulsaron la expansión de las redes ferroviarias para llevar el café desde las plantaciones hasta los puertos y crearon bancos que otorgaban créditos millonarios a los productores. Uno de los más influyentes fue Francisco Schmidt, apodado el Rey del Café. A finales del siglo XIX, llegó a poseer más de 5 millones de cafetos y controlaba precios, exportaciones y hasta la mano de obra en la región de Ribeirão Preto. Su fortuna y sus conexiones le permitieron mover hilos en la política nacional, convirtiéndolo en un símbolo del poder que los varones ejercieron sobre Brasil. Pero su dominio no duraría para siempre. En 1929, con el derrumbe en Wall Street, desató una crisis que golpeó con dureza a Brasil, cuya economía dependía en más del 50% de las exportaciones de café. A comienzos de ese año, un saco costaba alrededor de 200.000 reis. Para finales de 1929, su valor se había desplomado, apenas alcanzaba el 10% de su precio final. Entre 1929 y 1931, el café cayó de 22.5 a 8 centavos por libra,
un derrumbe del 65% que dejó al país con un excedente monumental y sin compradores. Para enfrentar el colapso, el gobierno compró millones de sacos y los destruyó. Muchos fueron literalmente quemados en un intento de sostener los precios internacionales. Entre 1931 y 1944, más de 78 millones de sacos fueron eliminados, casi lo que el mundo consumía en 3 años. En este clima de crisis, el ascenso de Getúlio Vargas al poder en 1930 marcó un punto de no retorno. Puso fin a la política del café con leche que durante décadas había permitido a las élites de Sao Paulo y Minas Gerais turnarse la presidencia. Desde entonces, el Estado centralizó el poder, recortó la influencia directa de los varones y apostó por diversificar la economía nacional. El reinado absoluto del café sobre Brasil había terminado. Ahora el país debía enfrentar nuevos desafíos, plagas, variaciones climáticas y mercados más exigentes. Y para sobrevivir, la caficultura tendría que reinventarse. Desde finales del siglo XIX y de forma más intensa a mediados del siglo XX, Brasil comenzó a transformar su caficultura. El Instituto Agronómico de Campinas, fundado en 1887, se convirtió en el centro neurálgico de investigación, desarrollando variedades adaptadas a diferentes climas y suelos. Algunas, como el Mundo Novo en 1940 y el Catuagüí en 1970, marcaron un antes y un después en la productividad y resistencia del café. Más tarde, variedades como el Ovata ofrecieron resistencia a la roya y otras enfermedades. La innovación no se limitó a la genética, pues sistemas de riego a gran escala comenzaron a instalarse en la década de 1960 y 1970, permitiendo cultivar café en zonas antes marginales y reducir el impacto de las sequías. La mecanización dio un salto en la década de los 90, con cosechadoras adaptadas a los cafetales, reduciendo costos y tiempo de recolección. La poscosecha también se modernizó. Se implementaron secadoras más eficientes y un transporte interno optimizado gracias a carreteras y puertos renovados. Todo ello ayudó a que Brasil no solo mantuviera su liderazgo mundial en volumen, sino que comenzara a posicionarse también en segmentos de mayor calidad. Su producción anual es de más de 3.7 millones de toneladas, lo que representa cerca del 30% de la producción mundial. Realiza envíos a más de 100 países, siendo Estados Unidos, la Unión Europea y Japón sus principales compradores, con gran demanda de café premium y especialidades brasileñas. Brasil ha apostado por diversificar sus destinos de exportación y explorar mercados emergentes donde la cultura del café sigue creciendo. Para sostener su posición, Brasil ha invertido en puertos estratégicos como Santos y Paranaguá, que agilizan la distribución hacia los grandes mercados mundiales. Además, ha fortalecido lazos comerciales con otros productores como Colombia y Vietnam, creando una red de abastecimiento que refuerza su competitividad. En Brasil el café no es solo un cultivo, es parte de su identidad nacional. Su historia está presente en las costumbres, en la música, en las celebraciones y en el imaginario colectivo. Cada 24 de mayo se celebra el Día Nacional del Café, una fecha que rinde homenaje a más de 2 siglos de tradición cafetera y que se festeja en todo el país con ferias, exposiciones y concursos de calidad. En regiones productoras como Minas Gerais, Espíritu Santo o Sao Paulo, estas celebraciones se convierten en verdaderas fiestas populares con música, gastronomía y muestras de los mejores granos. El café también ha inspirado expresiones artísticas. En la música popular brasileña, artistas como Gilberto Gil o Chico Buarque han usado el café como símbolo de trabajo, resistencia y vida cotidiana. Incluso en las antiguas haciendas donde la historia del café se mezcla con la esclavitud, sobreviven manifestaciones culturales como el jongo, una danza afro-brasileña que mantiene viva la memoria de quienes trabajaron la tierra. Hoy Brasil no solo es el mayor productor de café en el mundo, sino también un país que vive su cultura cafetera con orgullo. Desde las ferias regionales hasta las canciones, el café sigue siendo un puente entre el pasado y el presente, recordando que detrás de cada taza hay siglos de esfuerzo, creatividad y comunidad.